Bien, doctores, eh, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión de este segundo semestre. Am, Hoy vamos a desarrollar, como siempre, sus cámaras, doctores, por favor, actívenlas, se los pido. Dos temas, ¿no? El primero de ellos, toxicidad por opioides, que voy a desarrollar yo. Es un tema que duda cabe, importante, vigente, con el cual probablemente nos enfrentemos, ya nos hemos enfrentado seguramente más de una vez, ¿no? Vamos a ver acá un poco la fisiopatología y un elemento importante que seguramente tenemos en cuenta, pero no lo suficiente, la polifarmacia y las interacciones medicamentosas asociadas a esta. Vamos a ver que una serie de medicamentos de uso común, habitual, en pacientes paliativos, no solo oncológicos, sino crónicos degenerativos o pacientes con VIH-Sida, fármacos de uso frecuente, tienen un impacto importante sobre el metabolismo de la mayoría de opioides, pudiendo en algunos casos disminuir su efecto, pero muy contados, en la mayoría de ellos veremos que pueden incrementar su concentración sérica 2, 3, 4, 5, 10 veces. Entonces, esto tiene un impacto importantísimo dentro de esta situación, que es la toxicidad por opioides, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abordar esos temas eh, y otros relacionados a esta situación clínica. Voy a compartir. Me avisan si lo estoy haciendo bien. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo? ¿Alguien que me diga, por favor, si estoy compartiendo? ¿No? A ver, un ratito. Ya, a ver, bueno, No, no sale nada. a ver, démosle tiempo, que esto es... ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, Doc, se ve su pantalla, pero todavía no la presentación. Ya. He desactivado la cámara para que no jale tanto ancho de banda. Disculpen, doctores. Yo sé que les pido justamente lo opuesto, pero por temas operativos estoy haciendo esto. A ver, vamos a
¿Están viendo la presentación? ¿La diapositiva? No. Sí, solamente le falta proyectarlo como presentación. Perfecto. A ver, vamos a ello. Listo. Bien, entonces el tema de hoy, toxicidad asociada al tratamiento opioide. Como les digo, situación frecuente, eh, multifactorial. Ahora, uno lo primero que piensa es, escaló muy rápido, se le pasó la mano, le aumentó demasiada dosis. Obviamente esas cosas ocurren, pero en pacientes con manejo crónico de opioides no es la causa principal. Veremos pues que tenemos pacientes en estados generales muy deteriorados, a veces con ingesta calórica e hidratación muy pobre. Eso implica hipovolemia, hipotensión, perfusión renal disminuida, función renal disminuida. Por lo tanto, ahí ya en esta función renal disminuida veremos que el opioide o sus metabolitos se, se mantienen más tiempo del adecuado en la circulación, y esto pues va a generar niveles elevados que van a generar desorientación, trastornos neurológicos, que a su vez van a incrementar ya la ingesta hídrica ya disminuida, lo cual va a incrementar la hipovolemia. Vamos a ver en unas diapositivas esto que les comento de manera gráfica. Ahora, bueno, como les dije a manera de introducción, es una situación médica compleja, manifestaciones, una gama bastante amplia de manifestaciones clínicas que también vamos a desarrollar, ¿no? Y está asociada también, como se los comenté, a una disfunción orgánica variable, y lo que también les adelanté, la polifarmacia. Ese es un enemigo a veces que no se le toma demasiado en cuenta. Y una vez más, hay interacciones que veremos más adelante importantísimas que nos pueden pues disparar los niveles séricos del opioide que estamos usando en dosis aparentemente correctas, ¿no? Incluso estamos un paciente con un tratamiento, digamos, continuo, que está yendo bastante bien, de un momento a otro empieza a hacer toxicidades sin haber incrementado la dosis. Pues aquí tenemos que pensar en factores, ok, como el estado general, la función renal, el estado de hidratación, y por supuesto la polifarmacia, algún medicamento que hemos agregado, ¿no? Que una vez más veremos que son muchos de ellos de uso bastante común en el contexto paliativo. Ahora, esta situación que a veces suele ser infradiagnosticada, pero también pasa lo opuesto en cuanto al opioide. Cualquier cosa, cualquier deterioro cognitivo, estado de conciencia, digestivo, etcétera, inmediatamente lo primero que hacen es culpar al opioide, y como veremos más adelante, no en todos los casos es el causante. Tenemos que descartar una serie de situaciones que también están asociadas pues a este estado deteriorado de nuestros pacientes oncológicos paliativos. Entonces, este es el gráfico que les mencionaba, y este es, digamos, la fisiopatología, si quieren, de manera muy, muy resumida. Tenemos entonces el evento central, es la acumulación del opioide madre o de sus metabolitos. Entonces, tenemos un paciente en el cual estamos, no sé si ve el cursor, espero que sí. Paciente con dolor, empezamos a titular nuestro opioide de manera correcta, según los protocolos, pero el opioide empieza a acumularse. Ahora, este paciente que acude con dolor probablemente esté también con cuadros asociados a la enfermedad de fondo, no necesariamente al tratamiento opioide inicialmente. Puede llegar un poco deshidratado, con una función renal algo deteriorada, o con una ingesta proteico-calórica disminuida, ¿no? Todo esto nos va a conllevar a una disminución en la ingesta de fluidos. Esto, una deshidratación, una hipotensión, y esto evidentemente va a afectar la función renal, de manera que la eliminación de los opioides de sus metabolitos habitualmente se metabolizan a nivel hepático, pero se eliminan a nivel renal, la mayoría de ellos, por no decir todos. Esto no se va a dar. Entonces, eso ya es un factor para que genere mayor acumulación del opioide madre o de sus metabolitos. Esto nos puede llevar a fatiga, sedación, deterioro del sensorio, que va a incrementar, o mejor dicho, va a disminuir aún más la ingesta de fluidos, ¿no? Y esto, aquí ya tenemos una especie de círculo vicioso, de bucle.
¿no? Por otro lado, esto nos puede llevar también a sedación excesiva, estas toxicidades, estas neurotoxicidades asociadas al tratamiento opioide, alucinaciones, hiperalgesia por acumulación de ciertos metabolitos, el glucuronio 3 en este caso, que interactúa con los receptores kappa, como bien sabemos, seguramente ya esto el doctor Charajas se los ha contado más una vez. Entonces, estas situaciones nos pueden llevar, bueno, la hiperalgesia paradójicamente nos puede hacer pensar equivocadamente que no estamos controlando dolor, acabamos escalando el medicamento, lo cual una vez más incrementa más la concentración del opioide y de sus metabolitos. Entonces, cuadros de delirio, descompensación, para haber depresión respiratoria, digamos, y pueden llevarnos, si no detectamos el problema y cortamos este círculo vicioso a tiempo, a un estado comatoso y a la muerte, ¿no? Ahora, acá esta gráfica se centra un poco en el estado general del paciente que nos va a llevar al incremento de la concentración sérica de opioides y sus metabolitos. Pero tenemos este enemigo silente, ¿no? La polifarmacia y las interacciones medicamentosas que también nos van a llevar a incrementos dramáticos a veces de la concentración de la mayoría de opioides que empleamos habitualmente. Otra situación menos frecuente en nuestro medio por lo difícil que es la obtención de este medicamento. En Estados Unidos, por ejemplo, este es un drama, seguramente ya ustedes lo conocen, las muertes por opioides, específicamente el fentanilo. Incluso creo que una de las primeras presentaciones del primer semestre les comenté de esta crisis sanitaria por la que está pasando en Estados Unidos, que incluso hay demandas multimillonarias a los laboratorios que están perdiendo estos laboratorios, afortunadamente, ¿no? Bueno, entonces, en líneas generales tenemos aquí las principales causas por las cuales el opioide se va a concentrar, va a incrementar y nos va a dar un cuadro de toxicidad. Quiero desarrollar un poco en lo que es polifarmacia e interacciones medicamentosas porque, una vez más, esto es más frecuente de lo que creemos. En el usuario crónico de opioides es muy raro que se nos pase la mano, que escalemos demasiado rápido. Quienes sabemos usar los opioides, pues lo hacemos bien y no escalamos demasiado rápido. Y el que no sabe usarlos, pues ustedes doctores seguramente lo han comprobado, hay una opioidfobia, o sea, el médico que no tiene formación en este tipo de manejo, literalmente se mueren de miedo de usar opioides y si los usan de una manera muy tímida, insuficiente, que no va a llevar a toxicidad. Probablemente lleve a un mal manejo del dolor, pero no a toxicidades. Entonces, en usuarios crónicos de opioides no es tan frecuente. Las toxicidades, especialmente los paros respiratorios, la depresión respiratoria y las muertes por estas causas, está documentado que se dan con más frecuencia en usuarios postoperatorios. En el Perú, bueno, la experiencia que tengo en mi rotación por cirugía, más de interno, analgesia postoperatoria con opioides, en el Perú creo que no somos muy devotos de esto. El tramadol, es a lo que más llegamos. Pero, no sé, los anestesiólogos me pueden corregir. No tengo esa casuística tan fresca. Pero en Estados Unidos les encanta usar opioides para todo, ¿no? Especialmente para manejo de dolor postoperatorio, de todas maneras. Entonces, las tasas de muerte por depresión respiratoria se dan con mayor frecuencia en este grupo de pacientes. Obviamente, en los casos de usuarios crónicos de opioides, como nuestros pacientes, puede darse también. Bien, acá estamos los principales fármacos, ¿no? que tenemos disponibles en el mercado, ¿no? Y sus principales, donde los receptores principales donde más actúan, la mayoría son agonistas mu bastante fuertes, como vemos. Este dato es importante cuando veamos ya las acciones de estos receptores, ¿no? Y acá quiero hacer énfasis en esta tabla en algunos efectos secundarios y efectos adversos en realidad. Más adelante vamos a hacer la diferencia entre estos dos, que es sutil pero existe y es importante. Entonces, vemos acá estos efectos adversos asociados al manejo opioide y la mayoría están mediados principalmente, más no únicamente, pero principalmente por estos receptores mu, cuyo sustrato es la mayoría de fármacos opioides que conocemos, ¿no? Y esto se traduce clínicamente en sintomatología de tipo respiratorio, la temidísima depresión respiratoria,
que afortunadamente no es tan frecuente, pero puede ocurrir. Además, se ve precedida, como veremos también, por sedación asociada al opioide, lo cual pues es una alerta ominosa, ¿no? Que nos tiene que hacer reaccionar antes de llegar a la depresión respiratoria. Problemas cardiovasculares, hipotensión, hipoxia, puede haber vasodilatación cerebral. Ahora, hay otras alteraciones de laboratorio que nos pueden llevar también indirectamente a inferir que estamos ante un problema de toxicidad asociado básicamente a la hipoperfusión, asociada a la hipotensión por opioides, ¿no? Y tenemos pues radiomiolisis, mioglobinuria y el problema renal que ya les mencioné, ¿no? Por la misma hipoperfusión asociada a esta hipovolemia, ¿no? Digestivos, náuseas, vómitos, que también veremos en detalle, cuya causa, cuya dinámica, cuya fisiopatología es principalmente de origen central, más no únicamente, ¿no? Problemas urinarios, retención urinaria, esto es compromiso, el sistema nervioso autonómico que puede llevarnos, sí, a retención urinaria, cutáneo, prurito, este es un fenómeno interesante, no es de riesgo vital, pero es muy incómodo. Con la terapia, el uso crónico, como veremos más adelante, no es el fenómeno más frecuente. Una vez más, los anestesiólogos podrán contarnos del prurito intenso asociado a la anestesia peridural epi o intradural, ¿no? Cuyo mecanismo no necesariamente está mediado por la histamina. Oftalmológico, la miosis característica, musculares, la rigidez muscular, especialmente con el fentanilo, y también en pacientes usuarios naive, vírgenes, estos postquirúrgicos que usan analgesia, se puede ver esta rigidez muscular asociada a la insuficiencia respiratoria, en este cuadro, este síndrome, este abdomen, este tórax rígido, este tórax en leña, que está mediado por más de un mediador, de un receptor, no solo están los opioides involucrados acá está la receptores adrenérgicos, noradrenérgicos, también de por medio. Neurológicos, deterioro del estado de conciencia, delirio, etc. Esto es una cosa sinóptica que más adelante vamos a desarrollar. Esta terminología es importante tenerla clara, ¿no? Un efecto secundario, entre efectos secundarios, efecto adverso y toxicidad. El efecto secundario es un efecto farmacológico que es previsible, está descrito incluso, ustedes lo ven en el inserto, en el papelito que viene con el medicamento y lo describen, ¿no? Previsible y que puede ocurrir, y de hecho ocurre a dosis terapéuticas normales. Es dosis dependiente, a más dosis probablemente tengamos un efecto secundario más acentuado, que en algún momento, si es nocivo para el paciente, ya se convierte en un evento adverso, un efecto adverso. Como les dije, está asociado evidentemente a la dosis. Ahora, el efecto o evento adverso, ya respuesta a un medicamento que es nociva, no intencionada, no necesariamente esperable, la literatura no necesariamente puede describirla, una anafilaxia, una reacción idiopática, no necesariamente está descrita, ni es esperable, puede ocurrir a dosis normales. No necesariamente es dosis dependiente, el mejor ejemplo las anafilaxias, ¿no? Ahora, el efecto secundario, quería volver un poco sobre el efecto secundario, algo que me parece importante, no todo efecto secundario es nocivo, ¿no? De hecho, algunos son hasta aprovechados. Se me ocurre los antihistamínicos. Hay algunos que tienen un uso también como inductores del sueño, la difenhidramina, una vez más de uno seguramente la ha recetado y funciona bastante bien, es un antihistamínico, pero para inducir el sueño también va bastante bien. Ya, la toxicidad entonces ya son efectos nocivos asociados a exposición excesiva al fármaco, sobredosis o por acumulación crónica. Lo que les dije una vez más, no necesariamente es que se nos pasó la mano al titular, puede ser simplemente uno de los mecanismos que ya les mencioné, ¿no? Simplemente esta concentración asociada al mal estado general del paciente, elevación de la concentración del opioide madre o sus metabolitos y o sus metabolitos por el mal estado general del paciente o por la polifarmacia. En cuanto a otros términos interesantes que seguramente ya deben tener claros a esta altura, la tolerancia, que
que es diferente de la tolerabilidad. La tolerancia habla de la tolerancia a los efectos del fármaco. El cuerpo se habitúa al fármaco y aquí, hablando específicamente de la tolerancia a los opioides, aquí hay una proteína importante que está asociada no solo a los fenómenos de tolerancia, sino a sus efectos tóxicos, a los principales, a los más preocupantes, que es la beta-arrestina. Es una proteína intracelular, de la cual hablaremos más adelante. Bueno, entonces, la tolerancia es esto, la tolerancia que el cuerpo se acostumbra al fármaco requiriéndose cada vez mayor cantidad de dosis. En el caso de los opioides, por desensibilización o por internalización de los receptores, cosa que ocurre con cierta frecuencia y está mediada por esta beta-arrestina. La tolerabilidad, en cambio, está asociada a los efectos adversos, incluso a su potencial toxicidad. Es decir, la tolerabilidad en la mayoría de casos se va desarrollando con respecto a los opioides. El paciente va generando más tolerabilidad a algunos efectos adversos. A otros, como veremos, no. Por ejemplo, el estreñimiento va a ser un efecto adverso que se va a mantener en el tiempo y a veces puede ser bastante severo, ¿no? Un fármaco con buena tolerabilidad, pues por ende tiene efectos leves, adversos, manejables e infrecuentes. Ok, entonces entramos ya al tema de la polifarmacia y las interacciones farmacológicas. ¿Y qué es una interacción medicamentosa? Es la modificación que sufre un medicamento por la presencia simultánea de otros medicamentos. Ahora, no solo medicamentos, hay sustancias fisiológicas, naturales, extractos de hierbas, jugos. Una bebida tan inocente como el jugo de toronja puede causar problemas serios a pacientes que están en tratamiento opioide, ¿no? Entonces, mucho cuidado no solo con la polifarmacia, sino incluso con lo que el paciente come o bebe, ¿no? ¿Y esto a qué nos puede llevar? La interacción de estos medicamentos puede llevarnos pues a que inhiba su vía metabólica, que es el evento en realidad más frecuente, y nos genera elevaciones séricas importantísimas, una vez más, de 2, 3, 4, 5, 10 veces, ¿no? Generando pues que ya no un efecto terapéutico, sino uno tóxico, ¿no? Que en algunos casos, como veremos, es muy severo. Ahora, el tipo de interacciones puede ser el tipo farmacocinético y farmacodinámico, es decir, en el tipo de farmacocinético altera lo que el cuerpo le hace a la droga. Recuerden, eso es cinética y dinámica. Pues bien, altera, por ejemplo, la absorción, la distribución y la eliminación de un fármaco, de un segundo fármaco, ¿no? Y en el caso de los opioides, esto es uno de los mecanismos importantes que pueden generar elevaciones tóxicas de los opioides. El otro es el que influye, impacta en el metabolismo mismo de la droga, ¿no? Altera el sistema metabólico principalmente y pueden aumentar los efectos adversos al aumentar los niveles séricos de medicamento. Ahora, las vías metabólicas de los opioides son varias. Las principales son las del sistema microsomal hepático, que consta en este caso de dos subsistemas, por llamarlo así. El principal, el sistema de citocromo P450, ¿no? Que puede, según el fármaco, sea un inhibidor o un potenciador de la vía metabólica, puede reducir o incrementar el efecto de los opioides en este caso. Ahora, como les digo, uno es el citocromo P450, en la mayoría de opioides, pero por ejemplo la morfina es metabolizada por otra vía, ¿no? La de la uridina difosfato glucosil transferasa, la UGT, por glucoronización, ¿no? Tengamos en cuenta todos los mecanismos porque la interacción de ciertos fármacos con estas vías pues nos va a generar estos trastornos, estas elevaciones tóxicas del opioide. Entonces, los medicamentos metabolizados, opioides, los opioides son muchísimos, pero hablando de los opioides, que son metabolizados por el sistema del citocromo P450, son la codeína, el fentanilo. Con la codeína hay una particularidad, como ustedes bien saben. Uno de los
metabolitos activos de la codeína es la morfina, que ya pasa a ser metabolizada por el otro sistema. Entonces, en algunos fármacos puede haber esta dualidad de ser metabolizados por dos vías. Metadona, oxicodona, oximorfona. Principal sistema enzimático. En general, casi el 80% de todos los fármacos son metabolizados por esta vía. Y la otra vía metabólica es la de la glucuronización. Y los opioides que pasan por esta vía metabólica son la morfina, hidromorfona y la oximorfona, de las cuales creo que tenemos en el mercado nacional la morfina únicamente. Bien, entonces, términos importantes. Lo que es un sustrato es cualquier medicamento, en este caso un opioide, que es metabolizada por una o más de las enzimas de este sistema enzimático citocromo P450. Un inhibidor es la que va a disminuir la actividad de este sistema metabólico, ¿no? ¿Esto a qué conlleva? A niveles excesivamente altos e incluso efectos potencialmente tóxicos. Por el otro lado tenemos un inductor de esta vía metabólica que va a incrementar la vía metabólica de su función y nos va a llevar, por el contrario, a una caída en los efectos terapéuticos y probablemente, y tengamos cuidado con esto, efecto insuficiente a nivel analgésico que nos va a hacer escalar de manera importante. Lo cual, bueno, es justo y necesario, pero tengamos en cuenta que si por A o B el fármaco inductor de esta vía metabólica se retira, pues podemos pasar el paciente va a pasar serios aprietos, porque una vez más, ya esta dosis alta que estábamos dando, de la cual solo un porcentaje actuaba, pues ahora va a actuar en mayor cuantía, llevándonos también a toxicidades, sin haber aumentado 1 miligramo nuestra dosis. Entonces, interacciones medicamentosas del tipo farmacocinético que alteran la absorción del sustrato. Tenemos acá, la droga tipo, la morfina. La morfina tiene, como ustedes saben, unos efectos secundarios, si es que no es nocivo para el paciente ni es molesto, efecto secundario, reducir la motilidad del tracto gastrointestinal. Esto en algunos casos favorece y en otros perjudica la absorción y por lo tanto la acción de ciertos medicamentos. Por ejemplo, en el caso de la gabapentina, el enlentecimiento del tránsito mejora su absorción, lo cual a su vez potencia el efecto analgésico. Hay esta especie de sinergia entre la morfina y la gabapentina, como seguramente ya lo hemos visto nosotros en nuestra práctica diaria, ¿no? Y que, bueno, es algo positivo. Sin embargo, con los antiagregantes, tipo estos inhibidores del P2 y 12, el hidrogel, entre otros antiagregantes, pues su función puede verse disminuida de manera importante por esa misma disminución en la motilidad gástrica. Entonces, nos vemos a veces en la necesidad de incrementar dosis de estos antiagregantes, y cuando reducimos la dosis del opioide, podemos tener problemas hemorrágicos de sangrado que tenemos que tener en cuenta. Siempre jugar en pared por lo que el opioide hace con estos medicamentos y lo que estos medicamentos pueden hacer con el opioide, ¿no? Ahora, la metoclopramida, por el contrario, al ser procinético, al acelerar la función, la motilidad gástrica, favorece a la absorción de la morfina. La morfina, y esto seguramente lo hemos visto, este enlentecimiento gástrico a veces también enlentece su propia absorción a nivel del tracto. La metoclopramida, al acelerar el vaciamiento gástrico y la motilidad de todo el tracto, pues acelera la absorción y por lo tanto sus concentraciones séricas y por lo tanto sus efectos analgésicos, ¿no? Tienen una especie de sinergia, si quieren, ¿no? Ahora, sumado a esto, tenemos una proteína muy interesante a nivel de borde en cepillo del tracto gastrointestinal, la glucoproteína P. Es un sistema enzimático que lo que hace, digamos, resumiéndolo un poco, es devolver las sustancias absorbidas a nivel de este borde de cepillo hacia el tracto. Es como una bomba inversa, devuelve todo lo que en este borde se absorbió. Y es parte fisiológica, digamos, la absorción de medicamentos, ¿no? Hay medicamentos como la quinidina, que es un medicamento efectivamente antiarrítmico, antimalárico,
no sé si hay un cardiólogo acá que nos pueda contar un poco del uso actual de la quinidina, no sé si como antiarrítmico todavía tenga un gran rol, no lo sé. Pero el traconazol, estos triazólicos, estos antimicóticos triazoles, vamos a ver que tienen una importancia grande en el tema de las interacciones medicamentosas asociadas al tratamiento opioide, ¿no? La quinidina, la itraconazol, puede inhibir total o parcialmente esta glucoproteína P, incrementando la absorción de morfina, duplicándola, triplicándola, cuadruplicándola. Solo a este nivel. Ni siquiera estamos llegando a la vía metabólica a nivel microsomal, a nivel de P450. Estamos en la mucosa todavía. Y aquí vemos que inhibiendo de manera parcial esta glucoproteína, podemos ver que la morfina puede incrementar su nivel de absorción enormemente, con todas las implicancias que eso tiene. Por el contrario, antibióticos como la rifampicina, que tampoco es un antibiótico muy frecuente, pero en ciertos contextos, manejo de TBC, VIH, cosas que se dan con frecuencia, en las cuales también podemos usar morfina muchas veces, pues va a pasar lo contrario. Va a ser un inductor de ese sistema enzimático, de esta bomba expelente, si quieren, y va a reducir notablemente las concentraciones séricas de la morfina. Lo mismo pasa con, la quinina ya lo dijimos, a la hora de hablar de la absorción de la metadona o del fentanilo por vía oral. Al inhibir esta glucoproteína P, pues la absorción se va a maximizar, se va a duplicar, los niveles séricos pueden llegar a ser muy, muy altos. Aquí tenemos también, los triptanes, que son medicamentos que se usan para manejar las migrañas, antimigrañosos, pues esto puede causar vasoconstricción a nivel de la mucosa nasal y eso nos lleva, por ejemplo, a disminuir notablemente la absorción de rescates de opioides por esta vía, que una vez más no estoy muy seguro si en el mercado peruano los tengamos todavía, pero es importante mencionarlo. Entonces, hasta acá un poco lo que es las interacciones a nivel farmacocinético y cómo vemos que influyen de manera importante. Tenemos ahora ya a nivel metabólico, sistema microsomal hepático, citocromo P450 y la vía de la glucoronización. Entonces, aquí tenemos ya varios grupos de medicamentos. Uno, los triazólicos. Otros, los antirretrovirales, los inhibidores de proteasa, también son medicamentos que, como veremos, tienen una influencia importante. Otros, los antidepresivos, los antiarrítmicos, por ahí se me escapa alguno. Bueno, vamos viendo. Entonces, tenemos los azoles que al inhibir total o parcialmente el sistema microsomal hepático a nivel de la enzima de citocromo P2D6, pues la oxicodona va a potenciar su efecto analgésico, pero ya si llega a niveles séricos demasiado altos, pues vamos a empezar a experimentar toxicidades. Antibióticos como los macrólidos, inhibidores de proteasa, voriconazol, antimicóticos triazólicos, una vez más, medicamentos de uso frecuente en el contexto paliativo, también van a incrementar notablemente las concentraciones séricas de oxicodona. Aquí abajo les estoy poniendo una referencia bibliográfica. Les recomiendo revisar este artículo donde se habla con más detalle de todas estas interacciones, porque es un artículo corto, interesante, que nos echa muchas luces respecto a este tema de las interacciones. Antimicóticos, una vez más, la buprenorfina también se ve incrementada en su absorción, en su concentración sérica debido a un metabolismo a nivel del sistema microsomal pues disminuido. Inhibidores, antimicóticos, el jugo de toronja que acá mencionan. Esto es una de estas cosas que a veces uno dice, los lee, pero dice, no, piensa que no ocurre. No, bueno, el literatura lo dice, pero ¿cuándo va a ocurrir? Pues sí ocurre. Tengo oportunidad de ver un caso, ¿no?, de estos en los cuales iba todo bien, de maravilla, ¿no? El paciente controlado, con su medicación analgésica, rescates de vez en cuando, y íbamos bien. Y de un momento a otro empezó a hacer, primero, estreñimiento marcado, luego unas náuseas y unos vómitos, pero
inexplicables, digamos que todo iba relativamente bien. Empezamos a revisar, pues no se había escalado demasiado el opioide, no se había agregado nada. Al final salió casi, dentro de una conversación casual que estaba tomando. ¿Qué está tomando? Jugos, ¿qué jugos? A ver, pensamos, no sé, bueno, eh, digamos, el equipo, porque, digamos, yo no era el único del equipo y había médicos no paliativistas. Estoy hablando en Madrid, ¿no? Un equipo domiciliario. Y bueno, con los jugos se pensó que pues, estaba mal, pero después, bueno, una revisión, nos reunimos, conversamos, oye, ¿de qué es el jugo? Toronja, horror, a ver, bibliografía. Y efectivamente, eso había causado elevaciones del opioide inesperadamente altas. El paciente tenía un umbral no muy alto de metógeno y empezó a vomitar. Fue una cosa muy aparatosa que felizmente se resolvió, pero es sorprendente, o sea, lo que estos detalles pueden generar. Entonces, bueno, aquí titlopidina, también la rifampicina, bueno, la rifampicina potencia el efecto de este histocromo sobre el tramadol, la titlopidina hace lo inverso, acá la glucoronización tenemos, como les dije, bueno, muchas veces también el opioide puede generar incrementos excesivos de otros fármacos, en este caso la acidobudina, ¿no? Para tratamiento de antirretroviral, de infección de VIH, situación frecuente en la cual se encuentran estos dos medicamentos, pues puede causar también incrementos en los niveles séricos de acidobudina, llevando a toxicidades importantes. Aquí la mantadina también puede generar disminución de la glucoronización, lo cual puede generar incrementos de los niveles séricos de morfina con las toxicidades que veremos más adelante. Aquí esto es una lista simplemente que ya a ustedes les sugiero revisar con más detalle, ¿no? Sobre el sistema enzimático, sus sustratos, es decir, qué medicamentos son metabolizados por esta enzima específica, y medicamentos que inhiben esta vía metabólica total o parcialmente, incrementando pues sus niveles séricos. Algunos inductores, que en este caso de esta vía metabólica no hay ninguno, ¿no? Lo mismo se repite para las otras vías metabólicas, y si le dan una mirada ya más detallada, verán que muchos de los medicamentos se encuentran frecuentemente juntos en el contexto del paciente paliativo. Aquí, perdón. Aquí, bueno, básicamente ampliando un poco de lo anterior, ¿no? Acá no ponemos la vía metabólica, acá ponemos el fármaco y aquí la vía metabólica por la cual es asimilado o metabolizado, ¿no? Y los metabolitos activos o no de los respectivos fármacos. Esto también es un detalle importante que les sugiero revisar con más detalle. Entonces, ya entrando a las toxicidades más frecuentes, ¿no? Constipación es un síntoma que se describe por la disminución del número de posiciones, de la consistencia de estas de posiciones, el esfuerzo que implica para el paciente defecar, ¿no? Ahora, hay ciertos criterios, ¿no? Esto es de las guías en SCN, si no me equivoco, ¿qué criterios nos ayudan a clasificar, a diagnosticar un cuadro de constipación? Número de posiciones menos de 3 a la semana. Esto puede variar, el ritmo defecatorio de cada paciente es variable, pero creo que 3 a la semana puede ser una buena línea de corte. Esfuerzo excesivo en la evacuación, heces duras. Acá podemos revisar la escala de Bristol. Esta sensación de tenesmo, de la ampolla rectal ocupada, sensación de haber evacuado o de no haber evacuado completamente, trastorno de posición, sensación de obstrucción al defecar, como que hay algo que obstruye, que ocluye, y cuando necesitan ayuda para defecar. Ahora, es un síntoma común que se va a presentar casi siempre, ¿no? Y debe ser previsto como tal, ¿no? Un aforismo que nos daban a nosotros cuando nos formábamos como paliativistas, decía: la mano que da el opioide debe dar el antiemético y también el laxante. O sea, solos no pueden ir, ¿no? Y yo creo que sí, tiene validez. El laxante inicialmente tal vez
no hay que dejarlo simultáneamente con el inicio del opioide, pero sí dejarlo de inicio condicional, especialmente si el paciente no es monitorizable todos los días, ¿no? Como ocurre en el contexto domiciliario, que uno no puede estar yendo todos los días, pues se deja indicado en caso de que la frecuencia o la dificultad para defecar se haga evidente. Deterioro de calidad de vida del paciente, qué duda cabe, ¿no? Y acá hay un tema, no va a desarrollar tolerabilidad con respecto a este efecto secundario. A diferencia de otros efectos secundarios que con el tiempo el paciente genera una mayor tolerabilidad, no tolerancia, recuerden la diferencia, mayor tolerabilidad a ciertos efectos secundarios, con la constipación no va a ocurrir. Por lo tanto, el laxante va a ser un acompañante casi, no diré permanente, pero muy, muy frecuente y constante. Bueno, son las guías de la NCCN, que son, digamos, un punto de referencia interesante. Entonces, manejar los efectos opioides. Los efectos opioides, como les dije, son comunes, deben ser anticipados y tratados de manera agresiva. Lo que también les mencioné, los efectos adversos de los opioides mejoran, se genera tolerabilidad a lo largo del tiempo, pero no con la constipación. Por lo tanto, donde se pueda maximizar, preferir manejo no opioide, y bueno, y tratar de estar pendiente de los efectos adversos. Si los efectos adversos, eso es en general, persisten, pues plantearnos rotación de opioides, lo cual tiene una serie de ventajas, también las cuales comentaremos brevemente. Por eso también ya lo han desarrollado con el doctor Rúa en una clase completa. Entonces, manejo para el estreñimiento. Hay medidas preventivas, ¿no? Uno empieza el opioide, hay que educar a la familia del paciente, ¿no? Y explicarles, porque muchas veces, pero si no come, la clásica respuesta, pero si no come, explicarles que igual tiene que haber un ritmo en el movimiento del tracto gastrointestinal y una evacuación mínima, aun cuando la ingesta sea muy escasa. Lo que les decía, establecer objetivos, ¿no? Y explicárselo a la paciente y a la familia. Por ejemplo, que las evacuaciones sean fáciles, ¿no? Que por lo menos haya defecación cada 2 días o menos, ¿no? Y los pacientes que reciben opioides de manera sostenida, continua, se recomienda pues el laxante también dejarlo indicado por lo menos de manera condicional a síntomas como los que ya mencionamos. Medicaciones e intervenciones ya farmacológicas, pues podemos, el SENA, o bueno, es un estimulante del movimiento del tracto gastrointestinal. Tenemos el bisacodilo, que también va bastante bien, o el polietilenglicol, que más bien es un laxante de tipo osmótico, ¿no? Acá las guías sugieren incrementar la dosis de laxante en función si se incrementa la dosis del opioide. Podemos hacerlo, pero si tenemos una dosis, digamos, establecida, podríamos mantenernos con la dosis e ir escalando en función de la necesidad. Ahora, una opción frecuente, que aunque aquí no se menciona, usar laxantes de dos mecanismos diferentes, también puede mejorar el efecto laxante de manera notable. Ahora, hay otros factores. No agarremos de frente al primer culpable que pasa por la puerta, que habitualmente es el opioide, ¿no? Tenemos que descartar fallas autonómicas, problemas metabólicos, problemas neurológicos. La inmovilización prolongada puede también llevarnos a problemas de estreñimiento, deshidratación. Hay otras medicaciones que también pueden generar disminución de la motilidad gastrointestinal, la escopolamina, que se usa muchas veces para secar secreciones respiratorias, eso nos puede generar también enlentecimiento en el tránsito, sequedad. Entonces, tenemos que ver mucho qué le estamos dando, la polifarmacia una vez más, qué está recibiendo y en función de eso decidir. Bien, pues prácticamente estamos repitiendo lo que salió, lo de las guías, hidratación, estatus, bueno, son medidas generales, buena hidratación, movilizar al paciente,
Si el paciente tiene ingesta oral, pues tratar de que coma frutas, vegetales, fibra, privacidad durante la defecación. Esto pues, creo que se los he comentado en el primer semestre. A veces el paciente retiene por vergüenza en un hospital, a veces el paciente se ha separado de otro solo por un biombo, por una cortina, y a veces están los familiares de un paciente, el paciente está solo en su rodeado de cortinas, es cierto, pero igual. O sea, resulta vergonzoso para él no tener privacidad para hacer una función tan básica. Entonces, a veces los pacientes se vuelven retenedores y eso genera pues también impactación, estreñimiento al final del día. Ya, tratamientos, bueno, lo que mencionamos, podemos usar laxantes osmóticos o laxantes estimulantes. Si no hay respuesta, podemos también plantearnos el tacto rectal para descartar sin impactación. Tengamos cuidado con el tema del tacto rectal, está contraindicado en pacientes neutropénicos, con plaquetopenias, así que mucho cuidado. Y si lo vamos a hacer, usualmente recomendamos usar una dosis o bien hacer el procedimiento inmediatamente después de su dosis horaria de opioide, o bueno, no inmediatamente, unos minutos después de su dosis horaria de opioide, donde los picos van a estar un poquito más altos, o darle una dosis de rescate antes de hacer el procedimiento. Lo que les decía, si hay neutropenia, trombocitopenia, coagulopatías, colitis, pues el procedimiento del TR está contraindicado. Ahora, cierto es que las obstrucciones pueden ser más altas y un TR no nos va a ayudar en nada. Entonces ahí tendríamos que recurrir al estudio de imágenes para descartar oclusiones, pseudooclusiones, porque también, o sea, una parálisis asociada al tratamiento opioide del tubo digestivo, pues muchas veces actúa clínicamente como si fuera una obstrucción y no lo es. O una obstrucción mecánica que puede ser asociada al tumor mismo que ha crecido, ha ocluido, o a una impactación, a un fecaloma, que también puede causar un cuadro parecido. Rotar opioides, sí. Hay opioides con menos potencial de constipación que otros, la buprenorfina, entre ellos la metadona, también tiene un menor potencial constipante. Además, en general, la rotación de opioides nos da la ventaja de que la tolerancia cruzada no es completa en ningún caso, pues podemos jugar con dosis menores del opioide al que hemos pasado, no necesariamente la dosis que equivaldría según tablas. Podemos poner un poquito una dosis menor porque la tolerancia habitualmente no es, si existe la tolerancia cruzada, no es completa, por lo tanto el efecto analgésico va a ser por lo menos inicialmente mayor con una dosis menor a la equivalente según tablas. ¿Qué otra cosa aquí que me pareció importante? Y bueno, y evidentemente, al ser una menor dosis, pues su potencial de efectos adversos dentro de la constipación, pues va a ser menor. Y bueno, los antagonistas. El antagonista, la naloxona, tiene acción central. Vamos a antagonizar el efecto analgésico. Vamos a pensarlo muy bien. Ahora, hay otros antagonistas, la metilnaltrexona, por ejemplo, que es un antagonista MU también, pero tiene la ventaja en este caso de que por sus características moleculares, por su peso molecular, no atraviesa la membrana hematoencefálica, ergo se queda en el periférico, que es donde queremos que actúe, en este caso por lo menos, ¿no? Actuando los receptores MU periféricos, la metilnaltrexona es un medicamento que sí funciona muy bien. Una vez más, no estoy seguro de que lo tengamos en el mercado local actualmente. Yo estoy un poco desactualizado con el mercado local peruano porque ya tengo un par de años fuera, bueno, más de un par de años fuera, pero hasta donde yo he visto no estaba disponible, ¿no? Pero bueno, es importante tenerlo porque algún día están en el mercado, la metilnaltrexona y la Albumopan, ¿no? En el caso de la metilnaltrexona, la dosis es de 8 miligramos para pacientes hasta de 60 kilos, de 12 para pacientes hasta de 100, 110 kilos, y así es mayor, podemos dosificar calculando que a 15 miligramos por kilo, ¿no? La frecuencia, cada 24 horas, cada 48 horas. La respuesta puede ser en horas. La respuesta es muy rápida.
Ok, otra situación seria, complicada, que en muchos casos nos puede obligar a suspender el tratamiento. Nos puede obligar a detener el tratamiento es la emesis, qué duda cabe. Los opioides causan la emesis por una serie de mecanismos, tanto centrales como periféricos, ¿no? Ahora, confluyen a esta zona gatillo quimioreceptora y de ahí al centro del vómito, en todos los casos. Y ahora, los opioides también pueden incrementar la sensibilidad del centro vestibular, lo cual puede generarnos sensaciones de vértigo, que a su vez pueden generar un estímulo emetógeno a nivel central. A nivel periférico también existe este estímulo aferente desde la periferia a reducirse la motilidad del tracto gastrointestinal, hay gastroparesia, enlentecimiento, distensión, reflujo, que también puede generar, incluso por cuestiones mecánicas, vómito. Ahora, una vez más, esta náusea inducida por opioides evidentemente está asociada a la acumulación de metabolitos tóxicos por los mecanismos que ya mencionamos, ¿no? Y entre ellos los metabolitos activos, la morfina 6-glucurónido, que se puede presentar aun cuando la vía metabólica esté funcionando bien, si no hay una buena producción renal, un buen clearance, pues este metabolito se queda circulando, acumulándose y puede generar pues, estos cuadros a nivel central. Ahora, a grandes rasgos, esquemáticamente, tenemos la fisiopatología de lo que es la emesis. ¿Alguien quiere entrar? De la emesis inducida por opioides. Tenemos, bueno, una serie de zonas en las cuales se puede generar este estímulo emetógeno, tanto periféricas como centrales. Entonces, a todas ellas confluyen a este centro del vómito directamente, ya sea por la zona gatillo quimioreceptora, ¿no? Tenemos entonces, resumiéndolas, agrupándolas, estímulos que pueden provenir de la corteza cerebral, del centro vestibular, receptores periféricos y la zona gatillo quimioreceptora, como mencioné. Ahora, hay una serie de fármacos y condiciones metabólicas también. No olvidemos que hay situaciones metabólicas como la uremia, la hipoxia, la cetoacidosis, que tiene a su vez muchas causas, puede estimular esta zona quimioreceptora y generar un estímulo emetógeno. Ahora, dentro de los fármacos que actúan dentro de esa zona quimioreceptora tenemos los opiáceos, los anestésicos, digitálicos, la quimioterapia, que duda cabe. Dentro de los periféricos, como les decía, toxinas, quimioterapia, radioterapia, la distensión puede generar también reflejos que llegan a nivel central, estímulos que pueden también activar el vómito. Vómitos anticipatorios. ¿Quién no ha visto? Bueno, en realidad en oncología se ve esto con frecuencia. Quien no es de la especialidad probablemente no lo ha visto con frecuencia, no lo sé. Pero el tema es que con al paciente oncológico que ya ha sido quimioterapia, la sola visión de la sala de quimioterapia, el olor del ambiente, estímulos visuales, generan en la corteza estímulos muy potentes que por sí solos pueden generar cuadros de emesis, los momentos anticipatorios. Ni siquiera ha sido expuesta a ninguna sustancia todavía la persona y ya empieza a vomitar. Como dijimos también, el exceso de opioides, especialmente el 6-glucurónido, puede generar una hipersensibilidad a nivel vestibular. Esto puede generar cinetosis y es otro estímulo también muy fuerte, muy potente que puede generar emesis. Manejo farmacológico. Seguramente estamos ya familiarizados con la mayoría de estos medicamentos. Metoclopramida es un buen medicamento, pero tiene el bemol de los efectos extrapiramidales, ¿no? Cuando ya se pasa de 30 a 40 miligramos al día, podemos tener problemas, dependiendo también del umbral de cada paciente. El haloperidol, un medicamento interesante, útil, la clorperazina, los cetrones inicialmente reservados para manejo de mesis post-quimioterapia han visto que tienen una utilidad importante. La olanzapina
tiene la ventaja de que al tener un mecanismo más amplio que solo actuar a nivel dopaminérgico, tiene efectos, la probabilidad de efectos extrapiramidales es menor, ¿no? Los corticoides siempre importantes, los mecanismos son diversos, aunque la literatura no es puntual en decir cómo funciona. En pacientes con tumores del sistema nervioso central, probablemente, pues vamos a admitir a este compañero que, a ver, para inscribirse. Ok. Admitir. ¿Entró el doctor Alegría? ¿Pudo entrar? Hola, hola. ¿Sí? ¿Ya entró el doctor? Sí. Sí, doctor, sí. Ok, seguimos. ¿La presentación la pueden ver? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, decía... ¿dónde estaba? Bueno, los corticoides. Eh, mecanismos diversos, no están de todo claros, micrófonos, todos apáguenlo, por favor. A nivel de una tumoración del sistema nervioso central, puede ser que el edema peritumoral lo reduzca, con ello la presión intracraneal, con ello el estímulo vomitivo. A veces en lesiones tumorales oclusivas o semioclusivas, en cierto tipo de tumores, el corticoide puede tener intrínsecamente algún efecto antitumoral, especialmente si es de etiología linfoidea, un linfoma, por decir que también puede ocurrir, que genere obstrucción extrínseca o intrínseca, pues tienen un efecto de reducir la lesión tumoral un poco, o el edema alrededor del tumor, incluso en estas oclusiones en el tracto, ¿no? Una vez más, así diáfanamente claro no está el mecanismo del por qué los corticoides tienen este efecto antiemetógeno asociado a la toxicidad por opioides. Una vez más, la rotación de opioides. Lo mismo, ¿no? Tiene las ventajas indiscutibles, pues una vez más, la tolerancia cruzada no es completa, podemos estar con dosis menores a las, en teoría, equivalentes, ¿no? Esto nos puede generar una mejor tolerabilidad a este nuevo opioide, ¿no? Y obviamente eso asociado pues a alguna de estas medicaciones antidiuréticas que ya mencionamos. Entonces, gráficamente los tratamientos, pues tenemos en la zona gatillo-quimioreceptora, tenemos los cetrones, los antiserotoninérgicos. ¿A qué he puesto las antineuroquininas, la anti-NK1, el aprepitant? Pero estos no están indicados, cuando la literatura no los indica, pues en las guías últimas no los mencionan, no los incluyen. Los cetrones empezaron solo para manejo postquimio, pero poco a poco se incorporaron ya para el manejo paliativo, pero no pasa lo mismo con el aprepitant, con las anti-NK1. Dentro de esa zona gatillo-quimioreceptora tenemos la metoclopramida, como ya dijimos, la corteza cerebral, hipnóticos, ansiolíticos, y bueno, una vez los corticoides quedan acá un poquito flotando, pero ya les mencioné los probables mecanismos. Contra la neurotoxicidad por opioides. Un conjunto de sistemas neuropsiquiátricos, como la sedación excesiva, el deterioro cognitivo, alucinaciones, miotonía, convulsiones y hiperalgesia, ¿no? Esto también seguramente lo han visto con el doctor Charaja. Ahora, a veces, evidentemente, esta sintomatología puede ser debida a la progresión tumoral. Una vez más, no podemos asumir automáticamente que esto es asociado a los opioides, porque puede ser trastornos metabólicos, comorbilidades y la progresión de la enfermedad. Ahora, cualquiera de estos síntomas, evidentemente, en un paciente con tratamiento opioide, pues tenemos que tomar como una posibilidad diagnóstica importante la neurotoxicidad inducida por opioides. Factores de riesgo: opioides a dosis altas,
a veces acabamos escalando muy rápido. Tengamos cuidado una vez más con estos escalamientos de dosis basados en los rescates que los familiares nos reportan. Una vez más, contexto domiciliario. Sí, doctor, le pusimos 5 rescates para el día. Ok, sumamos todo, dividimos y Fandangán mandamos un infusor con una dosis enorme y acabamos intoxicando al paciente. Esto lo he visto N veces. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que nos reportan los pacientes en el tema de rescates, porque el paciente al final, gime, dice algo, un quejido que puede ser porque tiene hambre, sed o frío, y un rescate, ¿no? Y apuntado. Y si nos reportan esto, sospechemos cuando demasiados rescates al día se están dando eh, a nuestros pacientes domiciliarios. Bueno, periodos largos de tratamiento con opioides, rápido escalamiento, lo que les decía, deshidratación, siempre el estado general del paciente, monitorearlo, porque eso puede evidentemente disminuir la tasa de depuración y eliminación urinaria renal de estos metabolitos o del opioide mismo. Delirio, demencia, infecciones, sepsis, polifarmacia, ya lo dijimos, paciente caquético, senil, pues una vez más, puede que su capacidad de depurar los medicamentos que le estamos dando, incluso a dosis correctas, ¿no? Puedan generarnos este tipo de problemas. Entonces, la sedación inducida por opioides, diferenciarla de la fatiga, del delirio hipoactivo, ¿no? Patología del sistema nervioso central, otros fármacos, problemas metabólicos, infecciones, hipoxia. Tratamiento farmacológico, a ver, esto lo refieren las guías, cafeína, metilfenidato, dextroanfetamina, modafinilo. Honestamente lo he visto usar muy poco, yo particularmente lo he usado en el contexto hospitalario, cuando llegan, ahí uno se toma esos riesgos, pero en el domiciliario, a ver, rotación del opioide. Las guías no lo mencionan y un poco que me sorprende porque algo que, a ver, yo he visto más de una vez, seguramente se los he contado en algún momento, pacientes domiciliarios que están manejados por alguna otra entidad, lo mandan con su infusor y el tema de los rescates. La familia dice, le dimos 5 rescates, 10 rescates al día. Bueno, sumamos todo, dividimos, pum, llenamos el infusor. Y la paciente a los 2 o 3 días está pues con una depresión, no diré respiratoria, una sedación marcada, camino a la depresión respiratoria. Y bueno, a nivel domiciliario se evalúa, y bueno, se ve esto de acá, este escalamiento tan... En este caso, reducir lo que más una vez se ha hecho es suspender el infusor, suspender la dosis horaria, dejarlo con rescates hasta que el paciente despierte. Una vez que despierte, se reinicia ya de manera mucho más discreta la dosis horaria. No se le está dejando sin tratamiento, se le está dejando solo con rescates hasta que salga de este periodo de sedación. Esto sin desmedro de hidratación para mejorar su depuración, en fin, de todas las medidas generales de las cuales ya hemos hablado, ¿no? Pero una medida adecuada, en casos extremos, ¿no? Podemos suspender el opioide horario, dejarlo con rescates hasta que el paciente despierte y se le reinicia su tratamiento horario. No se le está dejando sin analgesia, simplemente con analgesia de rescate hasta que salga de este cuadro de sedación. Cuanto al delirio, bueno, ya conocemos las características: desorientación tipo espacio y persona, deterioro de la memoria, déficit de atención, actividad psicomotora alterada. Algunas de estas cosas, déficit de atención, alteración del sueño, ciclo vigilia, fluctuaciones día-noche, estos son elementos, como sabemos, los diferencian de la demencia, que es más lenta, más progresiva, clínicamente, habitualmente más estable, digamos, ¿no? Con respecto al delirio. Entonces yo creo que la diferenciación es relativamente clara, ¿no? En este caso, pues yo creo que todos ya tenemos los medicamentos en la punta de la lengua. El haloperidol, magnífico medicamento, conocido, usado, disponible, bueno, bonito y barato en nuestro sistema, pero también el riesgo de efectos secundarios no es tan alto, pero puede darse. En este caso la olanzapina, una vez más, es un medicamento con efectos similares y hasta mejores porque tiene un efecto sedante mayor que el haloperidol,
y menos efectos secundarios. La risperidona es otra opción importante. Y bueno, la rotación de opioides, por supuesto, ya hemos hablado de las ventajas de la rotación de opioides respecto a tolerabilidad y tolerancia, no vamos a repetir. Ahora, siempre pensar en otras causas, una vez más, trastornos metabólicos, hidratación, cuadros sépticos, problemas del sistema nervioso central, metástasis cerebrales, ¿no? Y otros fármacos psicoactivos que habitualmente los están consumiendo. Entonces, tener siempre esto presente. Las mioclonías, movimientos involuntarios, contracciones musculares activas, que pueden ser de un paquete muscular o de un grupo de fibras musculares únicamente. Frecuentemente observada en la neurotoxicidad asociada a opioides, alto grado de sospecha diagnóstica. Y bueno, esto ya, este último párrafo se aplica a todos, ¿no? O sea, la acumulación de metabolitos activos, de opioides que son tóxicos, pues, y esto se da con especial frecuencia en pacientes con función renal deteriorada. La hiperalgesia, estos ya estamos familiarizados, es la interacción de metabolitos de la morfina, especialmente en glucuronio 3, que actúa sobre los receptores kappa, ¿no? Y esto nos puede llevar paradójicamente a seguir escalando. Si no tenemos clara esta posibilidad, podemos acabar escalando nuestro tratamiento opioide y incrementar la toxicidad, ¿no? Y una hiperalgesia, llevarnos una sedación, incluso una depresión respiratoria, ¿no? Ahora, no es la interacción con los receptores kappa no es el único mecanismo. El NMDA, de esto hablamos al hablar en la clase anterior de dolor oncológico, ¿no? Que una de las particularidades era, dentro de este fenómeno llamado plasticidad neuronal y sensibilidad central, la caída, por ejemplo, de los neurotransmisores moduladores, reguladores, el principal de ellos, el ácido gamma-aminobutírico, ¿no? Y la predominancia del NMDA, ¿no? Del glutamato, el N-metilaspartato, que en este caso también es parte de esta hiperalgesia inducida por opioides. Corrigiendo factores reversibles, ¿no? Que ya mencionamos, hidratando. Yo creo que en un paciente deteriorado, caquético, que está con signos evidentes de deshidratación, pues lo primero es hidratar para mejorar su capacidad de depurar el opioide y sus metabolitos, ¿no? Rotar opioides, la rotación de opioide, opción preferida. Sí, por las ventajas que ya dijimos, ¿no? O sea, se reducen los temas de neurotoxicidad, se mantiene e inclusive se mejora la analgesia por el tema de la tolerancia cruzada incompleta. Depresión respiratoria, esto es el temor principal, el cuco que acecha a todo aquel que prescribe opioides. Una vez más, en usuarios crónicos de opioides, esa situación menos frecuente que en aquellos en los que se emplea con fines de analgesia postoperatoria. Fatal, potencialmente fatal, con más frecuencia en pacientes expuestos a opioides previamente, a los que a veces se les dice dosis altas. Cuando yo estaba haciendo el serum hace mucho tiempo, llegaron a Piura estos equipos de médicos americanos que operaban labio leporino, que con anticipación se juntaban a niños que tenían este problema y los operaban, maravilloso. Pero los médicos gringos les encanta pues, usar opioides postoperatorios. Y en el hospital regional en Piura, ese año que fueron, 2 niños fallecieron por depresión respiratoria asociada obviamente a los opioides, ¿no? O sea, es peligrosísimo y es real, ¿no? Y en pacientes postoperatorios. La sedación precede a la depresión respiratoria, hablando de usuarios crónicos, ¿no? En estos pobres pacientes, por ejemplo, digamos que postoperados, probablemente fue un proceso muy rápido que pasó de sedación a depresión. Ahora, la tolerancia, acá, miren usted, tanto habla de tolerancia y tolerabilidad, y escribí mal. La tolerabilidad es aquí, no la tolerancia. A los efectos depresivos respiratorios se desarrolla a los pocos días de tratamiento y también en usuarios clínicos, no, en especial en usuarios crónicos de opioides, ¿no? La tolerabilidad a esta depresión respiratoria se va obteniendo
Obviamente esto es dosis dependiente, si la dosis es muy alta no hay tolerabilidad que nos salve de una depresión respiratoria. En líneas generales, la tolerabilidad se desarrolla con el tiempo en usuarios crónicos. Depresión respiratoria, descontrol del opioide, ahí no hay dudas. Detener inmediatamente, infusor, lo que esté recibiendo, oxígeno suplementario, aunque no es un problema de ventilación, de perfusión, de oxigenación, es un problema mecánico, neurológico, ¿no? El reflejo de, respiratorio. Entonces, pero de todas maneras, como una medida quizá incluso para tranquilizar al paciente. Diluir una ampolla de naloxona, ¿no? El antagonista a nivel central, 1 mililitro en 9 centímetros de solución salina de esta solución, 0.5 mililitros cada 1 a 2 minutos, ¿no? Ahora, según la NSCN, esta dosis es mayor, hasta 2 mililitros cada 30 a 60 segundos, hasta que la frecuencia respiratoria esté por encima de 8 a 10 respiraciones por minuto. Ahora, el objetivo es una reacción parcial, no total, ¿no? Tratar de no abolir al final todo el efecto del opioide porque nos enfrentamos a un efecto, a un síndrome de retiro, de abstinencia, muy también potencialmente peligroso. Ahora, la vida media de estos antagonistas es mucho más corta que la del opioide que generó el cuadro. Por lo tanto, tenemos que repetir periódicamente la dosis, que como les digo, tiene una vida media más corta que el opioide causante. Ahora, si estamos utilizando naloxona y después de 10 minutos, 1 mililitro, 1 miligramo completo del antagonista, no hay reversión del cuadro, tenemos que pensar en otra causa. Tengamos eso en cuenta. Ahora, esto es interesante. Al principio les mencioné algo sobre la beta-arrestina, que es una proteína intracelular que actúa a la función, en líneas generales, porque tampoco es objeto de esta clase extendernos demasiado en estos temas, pero la beta-arrestina es una molécula intracelular que va a, una vez que el receptor mu es activado por su sustrato, llámese morfina o cualquier otro opioide, pues para evitar su acción, su estimulación continua, la beta-arrestina entra a modular su acción e incluso a mediano plazo a generar internalización del receptor. Esta beta-arrestina está asociada con estos fenómenos de tolerancia, pues al haber internalización del receptor, pues la sensibilidad al opioide, el efecto del opioide va a ser menor, va a ser requerir más dosis de opioide para lograr el mismo efecto. Parte de esta situación es causada por esta beta-arrestina, ¿no? Y además de estar, digamos, ser partícipe de estos fenómenos de tolerancia, también está descrito, la literatura habla de que esta molécula es la mediadora de los principales efectos, de los más severos efectos adversos y tóxicos de los opioides, ¿no? Entonces, la beta-arrestina, tenemos acá, mediadora de depresión respiratoria, náuseas y vómitos, mientras que aquellos que son mediados por los receptores opioides mu que conocemos, ligados a la proteína G, generan principalmente analgesia y algunos efectos adversos de carácter leve, ¿no? Los más severos están mediados principalmente por esta beta-arrestina, ¿no? Y acá nos lleva pues esta depresión respiratoria a cuadros severos, la depresión del centro respiratorio, bradinia, miosis y deterioro de la conciencia del sensor. Ahora, también está asociado a los cuadros de tórax leñoso, tórax rígido, ¿no? Que como les digo, ya ahí participan otras vías noradrenérgicas, dopaminérgicas y bueno, aquí glutaminérgicas, ¿no? Por lo tanto, el manejo es más amplio que solo el antagonista. Quizá aquí algunos de los anestesiólogos que tenemos en esta promoción nos pueda contar un poco. Acá hay varios temas interesantes, ¿no? Que me gustaría, si tienen a bien, que nos cuenten un poco los anestesios, perdonen, eso anestesio. Es horrible eso del anestesio, el cardio, el gastro, por favor, el anestesiólogo, me disculpo. ¿No? Bueno, seguimos.
aquí hay un tema interesante, que hablar de la beta-arrestina, pues nos lleva a hablar de el opioide ideal, que interactúe con los receptores Mu, pero que deje de lado de manera total o que sea parcial a esta beta-arrestina. Esto nos ampliaría la ventana terapéutica enormemente, ¿no? Y estos medicamentos son los agonistas sesgados, ¿no? De la proteína G, el que activa preferentemente una ruta de señalización con respecto a otras, este mismo receptor. Léase receptores Mu y deja de lado a esta molécula, la beta-arrestina. Habilidad que tiene selectividad funcional, algunos ligandos, receptores general y activar diferentes rutas, los opioides sesgados en contra del reclutamiento de la beta-arrestina, que ha sido de las estos fármacos que están en investigación. La oliceridina, que es un medicamento que no está disponible y que además la FDA solo ha aprobado para dolor agudo, y se lo usan en muy pocos sitios, ¿no? En España no le, bueno, además cuando yo estaba en España, hace como 10 más, 14 años, no estaba, no se usa, esto se usa en Reino Unido, en Países Bajos, usan este medicamento con más frecuencia, una vez más para cuadros agudos, no está todavía aprobado para uso crónico, pero está documentado que su acción, su interacción a nivel de los receptores G, receptores ligados a la proteína G tipo Mu, es comparable a la de la morfina. Pero, miren ustedes, son 14% de reclutamiento de activación de la beta-arrestina, ¿no? Y esto nos lleva además a una tolerancia mucho menor. Es decir, la tolerancia es un evento negativo, necesitamos más medicamento por el mismo efecto. Que esto se limite, pues es importante. Con este medicamento, este opioide de acción sesgada, que tiene un agonismo sesgado, pues se está logrando. Es una vía de investigación muy, muy interesante. Toxicidades otras, bueno, básicamente el prurito, también lo que les mencioné al principio, ¿no? El prurito es un evento no tan frecuente, pero tampoco desdeñable, 10% no es poca cosa. Ahora, con administración intravenosa, esto puede aumentar notablemente al 50%, ¿no? Produce escozor, calor local, abones, está mediado por la histamina, pero no solamente por ella, ¿no? Y esto es más evidente cuando estamos en administración axial de los opioides, anestesia epidural, raquidia. Tenemos que el prurito es un fenómeno bastante frecuente. Una vez más, los anestesios con anestesios. Los anestesiólogos nos pueden contar algo, sería interesante. Entonces, hay estudios que argumentan esto, que los receptores Mu son partícipes de este fenómeno, ¿no? Muy capa en esta patogenia, ¿no? Y se ha evaluado el efecto de antagonistas, la naloxona, la metilnaltrexona, y se ha visto que hay respuesta interesante. Ahora, uno dice, pero bueno, vos sos un antagonista de acción central para manejar prurito, pero estamos hablando de dosis de microdosis, estamos hablando de microgramos, ¿no? Aquí está abajo la última, 0.25 microgramo, es decir, la milésima parte de un miligramo, ¿no? Que es lo que damos en casos de depresión respiratoria, ¿no? Ahora, el manejo en general es esperar remisión espontánea, que ocurre en la mayoría de los casos, reducción de dosis, ¿no? Del opioide lo estamos dando de manera continua, cambiar a otro opioide, antihistamínicos, aunque el mecanismo principal no está mediado por la histamina, necesariamente tiene su utilidad, cetrones, ¿no? La vía de serotonina, ¿qué tiene que ver acá? Pues está documentado que también responden bastante bien. Este es un estudio europeo, pues en el 2001, no es tan reciente, pero acá describe el grado de evidencia del empleo de tratamiento de prurito asociado a opioides neuroaxiales, es decir, a nivel epidural o raquídeo. Naloxona, hay buena documentación, antagonismo, los cetrones, como dijimos, la vía serotoninérgica, la dopaminérgica y bueno, también a nivel de la histamina.
Abuso de dependencia, brevemente, también es un tema. Una vez más, esto del abuso de dependencia de opioides a nivel de nuestra realidad local, por la escasa disponibilidad, es una adicción improbable, ¿no? Pero bueno, es importante describirlo. Eh, Pacientes con cierto tipo de neoplasias que requieren tratamientos quimioterápicos mucho más agresivos, de evolución más tórpida, más dolorosa, y por lo tanto que son expuestos a mayores dosis de manejo analgésico, específicamente opioide, entre estos esófago, páncreas, hígado, cabeza y cuello, pulmonares, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar a lo largo del tiempo grados de dependencia. Las tasas de uso opioide persistente después de tratamiento curativo se han estimado del 10 al 33%. Eh, pero este es trata americana, bueno, pero una vez más es importante. No sé hasta qué punto esto podemos traspolarlo a nuestra realidad. Riesgos adicionales del uso prolongado de opioides con fines terapéuticos incluye la dependencia, el mal uso, abuso y dosis no intencional, sobredosis no intencional. Este estudio, un artículo prediciendo el uso persistente de opioides, de uso, abuso y toxicidad entre sobrevivientes de cáncer. Ese es un estudio retrospectivo interesantísimo, una casuística enorme, ¿no? A nivel, en Estados Unidos tienen el sistema del Veterans Hospital, hospitales de veteranos, tiene un sistema de salud muy amplio y que está muy bien documentado, ¿no? Se hace un estudio como de 10, 15 años, por acá está el intervalo, entre 2000 y 2015, 15 años. Se determinó la tasa de uso de opioide persistente post-tratamiento, de abuso de opioide, dependencia y de admisiones por toxicidad de opioides. La tasa de opioides de uso persistente de opioides en sobrevivientes de cáncer fue 8.3, la de abuso 2.9 y la de admisiones en emergencia por toxicidades fue 2.1. Muchos factores del paciente, demográficos y el tratamiento fueron asociados con este riesgo persistente. Pero acá hay una tabla interesante. Acá el tipo de patologías oncológicas que con mayor frecuencia generaron abuso y toxicidades asociadas al tratamiento opioide, incluso ya en casos en los cuales hubo remisión, curación de la enfermedad oncológica. Si se dan cuenta, uso persistente, abuso de opioides y admisiones en emergencia, se cumplen que las patologías más frecuentes, hígado, esófago, cabeza y cuello, pulmón. Esta es una tabla, no está validada, que yo sepa, no está validada para América Latina, pero yo creo que puede ser útil o un motivo interesante para hacer un pequeño estudio, un pequeño seguimiento. Tenemos la tabla de riesgo de opioides, ¿no? Y tenemos una serie de antecedentes, datos del paciente que tienen una puntuación, ¿no? Esta puntuación varía según si es hombre o mujer, ¿no? La cual al final, sumando, pues si este score es de 3 o menos, el riesgo es bajo, 4 a 7, riesgo moderado, 8 o más, un alto riesgo para el abuso de opioides. Las variables que tenemos en cuenta, historia familiar de abuso de sustancias, historia personal de abuso de sustancias, edad de 16 a 45, historia de abuso sexual en la época preadolescente, algún problema de tipo psicológico y el score, ¿no? La presencia o ausencia de estos elementos pues nos da un puntaje que nos ayuda a predecir con relativa certeza el riesgo de que nuestro paciente incurra en abuso, mal uso o toxicidad de opioides, por opioides. Y bueno, conclusiones: evaluar otras causas por la toxicidad, muchas de las toxicidades están relacionadas a dosis de inicio y escalamiento. Sí, es cierto, especialmente pacientes vírgenes, es decir, que son postquirúrgicos. Una vez más, en nuestros pacientes, esta variable de escalamiento muy excesivo, muy rápido, sí se da, no es el principal, digamos, no es la principal secuencia de eventos, pero sí ocurre.
El manejo de meses y seguimientos son preferentemente preventivos. Recuerden el aforismo que me enseñaron a mí. No es útil, sirve. La mano que da el opioide habitualmente da el antiemético y el laxante. El uso de antagonista está limitado a casos muy específicos, es cierto, ocasionalmente, rotar opioides, por supuesto. Tener en cuenta que la tolerancia cruzada no es completa. Este es el fundamento de por qué funciona la rotación, ¿no? También en estos casos de toxicidad en especial. Y la comunicación es importante, ¿no? Especialmente en casos de toxicidades, ¿no? Que sepan qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo, qué se está haciendo y qué es lo que se espera con lo que se está haciendo. Y bueno, esta frase me pareció muy precisa, muy adecuada para esta clase. Nada es veneno y todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Theophrastus von Parth, que era Paracelso, un alquimista de Renacimiento. Bien, doctores, creo que esto es todo. Muchas gracias y bueno, quedo sin una pregunta, duda. No sé si los anestesiólogos de la clase nos puedan comentar un poco respecto a, uno, la incidencia de este prurito cuando se usa opioides neuroaxiales, número uno, que era lo otro que también había otra cuestión. Hola, hola, hola. Hola, hola. Oh, ¿qué pasó? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. ¿Desde cuándo no me está escuchando? Falta que... el micrófono. Falta el micrófono. Ay, por Dios. Ah, qué internet de cochinada. Ah, ahora sí, quiero verme. Boom. Vamos. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Sí, se escucha, doctor. ¿Ah, sí? Ah, ya. Bien, genial. Bueno, la exposición sí me escucharon todo, ¿no? ¿O el micrófono se bloqueó hace rato y no me Sí, se enteré? escucha, Ah, sí, oh, qué bueno. sí se ha escuchado todo, solo por algunos momentos un poco de interferencia, ¿no? Con la voz, pero sí se ha Ya, escuchado la no, mayoría. de internet aquí es malísimo. Bueno, respecto a este tema de los opioides neuroaxiales y el prurito, número uno, y hay otro tema también que me pareció interesante, la experiencia de los opioides como analgesia postoperatoria. No sé si algún anestesiólogo del grupo nos pueda contar algo, su experiencia. El tema del prurito, que alguna vez lo he comentado con algún otro anestesiólogo y me dice que sí, es un evento frecuente, pero... Bueno, doctor, yo soy anestesiólogo y utilizo personalmente bastante el opioide. ¿Y ha visto usted una incidencia alta de prurito asociado a administración? ¿Me escucha, doctor? Sí, Sí te escuchamos, Indira. sí. Ok.
Más que nada, doctor, cuando se utiliza por vía intratecal, ¿no? E intratecal es mucho más frecuente. ¿Y cómo lo manejan? Pero es que es suave, es muy suave y manejable a las dosis que utilizamos. Ya. O sea, no le dan... Muy poco, ¿no? Un poco de prurito, ¿no? Muy poco. De repente antes, cuando se comenzó a utilizar, era mayor, ¿no? Ah, ok. Pero en esta época utilizamos dos bien corregidas y ajustadas y la frecuencia es ligera, ¿no? Un poco de prurito. Uno se pregunta al paciente si ha tenido molestias, dice muy poco, ¿no? Más frecuente es un poco la retención urinaria, ¿no? Pero prurito ya muy poco. Bien, doctora, muchas gracias. Bien, el grupo correspondiente a este tema, por favor, puede comenzar su presentación. Ya. Daisy, la doctora Daisy va a compartir. Bien. Muy bien, buenas noches con todos. El tema somos el grupo TEST. Vamos a presentar una revisión que se llama toxicidad asociada al tratamiento opioide, ¿no? Lo que vamos a presentar hoy somos la doctora Guanilo y quien les habla. La siguiente, por favor. Bien, el tema que hemos, la revisión que hemos escogido es de toxicidad de analgésicos opioides, depresión respiratoria, histamina, liberación de histamina, cambios hemodinámicos, hipersensibilidad y toxicidad a la serotonina, ¿no? Si bien es un artículo de revisión, la revista de donde hemos, la siguiente, la revista de donde hemos obtenido esta revisión, la siguiente, por favor, Daisy. Es la Archives of Toxicology, ¿no? Que es una revista que se revisan por pares, está indexada en SLAI, PubMed, Scopus. Bueno, y este nivel de indexación pues nos garantiza una máxima calidad biomédica, ¿no? Además está dentro del grupo de revistas de su categoría dentro del cuartil 1, ¿no? La siguiente. Bien, entonces la FDA pues, ha reportado que los eventos graves del uso de opioides están, entre los eventos graves están la adicción, el abuso, el mal uso, la depresión respiratoria, potencialmente mortal, el uso concomitante con benzodiazepinas y otros depresores del sistema nervioso, como el consumo de alcohol y el consumo accidental. Y entre las reacciones adversas más comunes y generalmente, digamos, menos peligrosas están, pues, como nos lo hemos explicado hace un rato, el estreñimiento, las náuseas, los vómitos, la sedación, los mareos, los síntomas de abstinencia, hipotensión, aumento del riesgo de convulsiones por algunos metabolitos, ¿no? La sudoración, disforia y euforia. Y los eventos cardiovasculares tenemos también taquicardia, bradicardia, palpitaciones y los eventos cutáneos también frecuentes, prurito, urticaria y erupciones. La siguiente. Entonces, entre los objetivos que cumple esta revisión, son dos objetivos, ¿no? Primero, destacar 4 puntos potencialmente dañinos inducidos por el consumo de opioides, que son la depresión respiratoria, los cambios hemodinámicos, la liberación de histamina, las reacciones hiperactivas y el síndrome serotoninérgico. Y el segundo objetivo fue llamar la atención sobre la alerta que hizo la FDA el año 2016 y todavía está vigente, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces acá podemos ver la alerta publicada en el 2016 por la FDA y en la que ellos se encargan, que ellos están obligando a los que producen, los fabricantes, a advertir a los consumidores, ¿no? Sobre los nuevos riesgos de seguridad, ¿no? Exigiendo a los fabricantes que modifiquen el etiquetado de seguridad, ¿no? De todos los tipos de fórmulas, ¿no? Entre ellos están, ¿no? Primero, interacciones nocivas, la insuficiencia suprarrenal, interacciones nocivas con otros medicamentos que pueden causar el síndrome serotoninérgico, la insuficiencia suprarrenal, disminución del cortisol y la disminución de niveles de hormonas sexuales, que incluye incluso la disminución de la libido, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos exigen los cambios de etiquetado y también hacen hincapié en que se deben utilizar para tratar el dolor siempre y cuando no existan otras opciones más seguras, ¿no? La siguiente. Entonces, un resumen de esto, porque además hablaban acerca de
hablamos del mal uso, ellos también hacen hincapié sobre las definiciones de mal uso, de abuso y adicción. Me gustaría resaltar de que hablamos de abuso cuando existe una intención de consumo para conseguir la euforia, que bien puede ser todavía controlado, y no hablamos necesariamente de adicción porque no existe la característica de la compulsión, del craving, que se conoce como craving, ¿no? Pero sí hay una búsqueda del consumo de este medicamento para un fin eufórico, de diversión, ¿no? De uso recreativo, ¿no? En cambio, la adicción, pues ya existe una pérdida de control, existe un uso compulsivo, ¿no? Y un trastorno que ya se define en el CIE-10 como un trastorno por uso de opioides. La siguiente. Muy bien, entonces vamos a hablar de la depresión respiratoria. La insuficiencia respiratoria es la principal causa de muerte por sobredosis y en los drogadictos, ¿no? Esta depresión respiratoria inducida de opioides puede limitar también el uso de analgesia opioide, resultando en un tratamiento de dolor inadecuado por temor, ¿no? Por temor, de repente, en los que no tienen mucha experiencia en su uso, ¿no? Entonces, en una base de datos de denuncias, que en Estados Unidos casi de 10.000 denuncias, se concluye, ¿no?, que la depresión respiratoria inducida por opioides tiene 3 características principales. La primera es que ocurre un daño cerebral severo, ¿no? Este es donde más de la mitad de los que han sufrido daño fallecen, y otro 25% más o menos quedan con un daño cerebral muy, muy importante, ¿no? El otro es que ocurre dentro de las primeras 24 horas del consumo. Y tercero, que es prevenir, ¿no? Ahora, los efectos respiratorios de los opioides pues pueden ser monitorizados fácilmente, ¿no? Mediante mediciones y observaciones simples, ¿no? Como decía el doctor, puede comenzar primero con una depresión del estado de conciencia, ¿no? Pero también hay que estar al tanto de los cambios en la frecuencia respiratoria y en la saturación de oxígeno, que se puede conseguir con fácil con un pulso oxímetro, ¿no? Entonces, la depresión respiratoria, hablamos de depresión respiratoria grave cuando existe una disminución de la frecuencia respiratoria de entre 8 y 10. Por debajo de 8 a 10 de ventilaciones por minuto, hablamos de depresión respiratoria grave, ¿no? E hipoxemia moderada, cuando está en la saturación menos de 94, hablamos de frío 21, y a nivel del mar, ¿no? Y grave, hipoxemia grave, cuando ya la saturación está menos de 85, ¿no? También es identificar, como dice el doctor, hay sedación, y ya si hablamos, pues ya de un hospital, ¿no? Tenemos gases arteriales, podemos encontrar una disminución de la presión arterial de oxígeno, de la presión arterial de CO2 y de la ventilación minuto. Acuérdense que no solamente produce cambios en la frecuencia respiratoria, sino también en la profundidad de la respiración. Entonces, por eso es que hay menores volúmenes girales y, por lo tanto, menores volúmenes minutos, ¿no? La siguiente, por favor. También existe depresión respiratoria inducida por la administración. Se clasifica, en temprana o tardía. Cuando ocurre dentro de las primeras 2 horas, estamos hablando de una depresión respiratoria temprana, y eso más frecuente ocurre con los medicamentos lipofílicos, como el fentanilo y su fentanilo, ¿no? Es casi inmediato, y cuando ocurre después de las 2 horas, hasta las 24 horas, 18, 24 horas, ya hablamos de los medicamentos que son hidrofílicos, como la morfina y la ibuprofeno, ¿no? Entonces, los opioides hidrofílicos se absorben lentamente y pueden acumularse en el líquido cefalorraquídeo. Cuando administramos la morfina intratecal, sabemos que esta se va a distribuir céfalo-caudal, ¿no? Sin embargo, el fentanilo sí, generalmente solo en la zona donde la hemos administrado, ¿no? Antes de los años 2000, la depresión respiratoria era más frecuente en pacientes con cáncer que consumían morfina. Después de los años 2000, la depresión respiratoria ocurre por metadona y fentanilo en pares, además en pacientes no oncológicos. La siguiente, por favor. Entonces vemos aquí que además de la depresión respiratoria, existen factores de riesgo que inducen mayor riesgo de depresión respiratoria que otros, ¿no? Existen factores quirúrgicos, tenemos pacientes, las primeras 24 horas es donde existe mayor riesgo, pacientes mayores de 60 años, que sean mujeres, que sean hasta 3 o 4, eso quiere decir que tengan enfermedades graves, ¿no? Como por ejemplo diabetes no controlada, hipertensión no controlada, ¿no? Pacientes que tengan ya dependencia de los opioides y algunos factores genéticos, polimorfismo genético, ¿no? Otros factores importantes son la presencia de comorbilidades, ¿no? Como, por ejemplo, el síndrome de obstrucción de apnea,
del sueño, enfermedades con falla renal, con EPOC, con enfermedad cardíaca, obesos, pacientes también muy desnutridos, ¿no? O pacientes con enfermedad hepática importante también, ¿no? Y finalmente tenemos factores de riesgo perioperatorio. Estamos hablando, por ejemplo, el concomitante uso de sedativo. Cuando hablamos, por ejemplo, le damos al paciente midazolam, una benzodiazepina, le damos además morfina para el manejo del dolor y además le estamos dando el limidinal, ¿no? Que todos son sedantes y se suma y se potencia el efecto sedativo, ¿no? Pacientes que utilizan esta administración de analgésicos controlados, que es el PSA, cuando hay mucha dosis de opioides, bueno, cuando existen múltiples fármacos de prescriben, como ya les había dicho, ¿no? Como 2 o más opioides, ¿no? O pacientes que no están bien monitorizados, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en el año 2020, este investigador Liu demostró que las neuronas de la morfina, opioides MU1 del núcleo, es del núcleo parabraquial lateral, regulan la respiración, ¿no? Entonces la morfina anula la actividad de estas neuronas y debilita su control sobre la respiración. Y se ha encontrado, aunque todavía está en investigación, que algunos agonistas de receptores acoplados a proteína G en neuronas podrían revertir esta hipotensión respiratoria inducida por opioides, aunque sin afectar el dolor, ¿no? Entonces esto todavía está en estudio, solamente se ha encontrado esto en mamíferos pequeños, ¿no? La depresión respiratoria, entonces, y la analgesia son mediados por la activación de receptores MOR. En el caso de la depresión, los receptores de tronco encefálico y centros superiores son los responsables, ¿no? Tenemos así el cerebelo, neocortes, puentes en general, también están comprometidos en el control de la respiración. Y ya finalmente, para terminar mi parte, estamos hablando acerca de la liberación de histamina, cambios hemodinámicos y cutáneos provocados por los opioides, ¿no? Entonces, ¿existe evidencia de liberación de histamina por los opioides? Sí, porque se ha encontrado opioides, histamina en la piel, esos que presentan pápulas o prurito elevado. También se ha encontrado elevación de la histamina en plasma. Los jabones cutáneos también, inducidos por morfina, desaparecen con antihistamínicos, ¿no? Entonces, los efectos clínicos cardiovasculares también, ¿no? Se ha encontrado aumento de frecuencia cardíaca, aumento de gasto cardíaco, aumento de inotropismo y dilatación de vasos sanguíneos pequeños, con rubor, disminución de resistencia vascular periférica e hipotensión dosis dependiente, ¿no? Entonces, los receptores más bien de histamina H1 y H2, como morfina, codeína, meperidina, son más, que no todos los opioides son iguales en su capacidad de liberar histamina. ¿Quiénes liberan más histamina? En la piel, morfina, codeína, meperidina, ¿no? Y menos, mucho menos, fentanilo, remifentanilo, fentanilo, sufentanilo y buprenorfina. Especialmente la buprenorfina tiene más efectos en los mastocitos cutáneos, ¿no? En los pulmones. Mastocitos cutáneos, más efecto en los mastocitos pulmonares, ¿no? La codeína es liberador de histamina más en la piel, en los mastocitos cutáneos, ¿no? Y en todo caso, la morfina y la codeína también producen más reacciones cutáneas, no están relacionados con la anafilaxia, muy raramente con la anafilaxia y con broncoespasmo, ¿no? Ahora, el tramadol no provoca liberación de histamina, es un fármaco, digamos, hemodinámicamente estable, ¿no? Y el tapentadol tiene un efecto mínimo, en prurito, enrojecimiento, ojos rojos, sudoración, hipotensión ocular tipo 5, ¿no? Y no altera tampoco el QT, ¿no? Bien, eso es todo. Sigue Denise. Gracias. Buenas noches con todos. Continuamos con la exposición. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tratar una de las 4 respuestas principalmente dañinas, ¿no?, por los opioides, que es la hipersensibilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que el término hipersensibilidad a los analgésicos opioides hay ciertas dudas e inconvenientes al momento de denominarlo así. ¿Por qué? Porque se confunde como una hipersensibilidad mediada por inmunoglobulinas, ¿no? Por eso se le denomina pseudoanalgesia por opioides. Vemos las diferencias principalmente por la hipersensibilidad tipo 1, porque es un mecanismo inmunológico, no es dependiente de la dosis. En cambio, una pseudoalergia por opioides sí lo es. No necesita una sensibilización previa en el caso de una pseudoalergia por opioides. Los síntomas cutáneos, respiratorios, cardiovasculares van a ser mucho menores
a diferencia de la hipersensibilidad verdadera, que van a ser mucho más intensos, sobre todo el broncoespasmo, y que pueden ser graves y mortales, ¿no? Y en el diagnóstico se van a diferenciar porque las pruebas cutáneas en la pseudoalergia por opioides suelen ser negativas y no son de ayuda, ¿no? En cambio, las pruebas cutáneas en la hipersensibilidad verdadera suelen ser positivas. Que también hay que tener en cuenta que, como mencionó mi compañera, la reacción se va a dar porque los opioides tienen distintos lugares donde se van a liberar histamina. Siguiente, por favor. En este cuadro observamos los tipos de hipersensibilidad, ¿no? Del tipo 1 al tipo 4, pero si observamos los casos en donde ha habido tal vez algunos reportados que son muy escasos, han sido el tipo 1 y el tipo 4. En el tipo 1 mediada por inmunoglobulina E, ¿no? Que suelen ser leves, y la tipo 4 que se ha dado más que todo por una reacción tardía mediada por células T. En este caso actúa sobre todo la buprenorfina en parche por la dermatitis en contacto. Esto se va a dar porque la buprenorfina y su adhesivo actúan como aptenos. Los aptenos son moléculas que no activan por sí solas al sistema inmunitario. Necesitan de proteínas para poder conformar el complejo apteno-proteína y así provocar una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? El complejo apteno-proteína en la piel, activándose así los linfocitos T. Entonces, posteriormente, lo que pasa es que se activan las células T de memoria cutánea, ¿no? A través de las células de Langerhans, y como ha habido exposiciones repetidas en el uso de los parches, que se van a cambiar tal vez de cada 3 días, se activa la respuesta TH1 retardada, ¿no? Provocando así la hipersensibilidad tipo 4 con la buprenorfina. Siguiente, por favor. Ya. Respecto a las pruebas, como he mencionado, las pruebas de diagnóstico, sobre todo las cutáneas, no suelen ser útiles, ¿no? En la pseudoalergia por los opioides, por lo que la idea es la prueba de provocación con fármacos. Las pruebas cutáneas suelen ser funcionales, por así decirlo, en los pacientes con algún tipo de hipersensibilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta también, como he mencionado, que los opioides van a diferir del lugar donde liberan histamina, y algunos no liberan mucho, ¿no? Como es el caso del fentanilo, que no es liberador de histamina en la piel, a diferencia de la morfina, de la codeína, y sobre todo hay que tener en cuenta la buprenorfina, que provoca liberación en los pulmones, a diferencia de los otros opioides, ¿no? ¿Y qué puede provocar esto? Que los opioides como la morfina, la codeína, la meperidina, liberen histamina y dificultando así el uso de las pruebas cutáneas diagnósticas, ¿no? Hay que tener en cuenta también, como se mencionó anteriormente, que estos tipos de reacciones sobre todo se van a dar en pacientes manejados en salas de operaciones o posoperados inmediatos, ¿no? Es más común tal vez los ver en anestesia que un paciente manejado para analgesia posteriormente. Siguiente, por favor. Este es un cuadro resumen más que todo sobre los estudios que se realizaron, que si observamos suelen ser muy escasos sobre las pseudoalergias, o que hayan tenido algún síntoma, digamos, muy intenso, ¿no? En los pacientes. Hay pocos casos reportados, a diferencia, ¿no?, de la codeína, que se reportaron 13 muertes pediátricas entre el año 1969 hasta 2012, por lo que desde ahí se prohíbe, ¿no?, su uso en pacientes pediátricos, y también y se llegó a evitar en pacientes adultos también. Lo que hay que tener en cuenta en este cuadro es que las reacciones no inmunológicas, que son las más comunes, se dan por la liberación directa de histamina, ¿no? Puede haber rash, prurito, enrojecimiento, urticaria leve, ¿no? No es una alergia, por así decirlo, verdadera, ¿no? Es un efecto farmacológico predecible. A diferencia, ¿no?, de las reacciones inmunológicas verdaderas mediadas por inmunoglobulina E, ¿no?, que provocan anafilaxia, las pruebas cutáneas positivas, ¿no? Y los reportes que se han dado sobre los opioides, sobre estos efectos, han sido escasos, o si han habido, han sido con años de antigüedad, pero en los que se denominaron como
alergia a opioides, pero no han habido respuestas como pruebas inmunológicas no positivas a estos. Y bueno, hay que tener en cuenta también que cada fármaco tiene un patrón diferente, ¿no? Por ejemplo, la morfina, la codeína puede provocar síntomas, pero casi nunca una alergia verdadera, ¿no? El fentanilo, por así decirlo, no produce liberación de histamina, suele ser el más seguro. Y bueno, el tramadol y el tapetadol predominan, ¿no? También algunos efectos tóxicos y de hipersensibilidad, pero rara. Pero sobre todo la buprenorfina, que sí se ha dado un efecto local, sobre todo en el uso de los parches, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este cuadro, en este esquema, ¿no? Se resume lo que se provoca también con el uso de opioides y con la interacción, ¿no? De otros fármacos como es el síndrome serotoninérgico o también llamada toxicidad serotoninérgica. Van a ser inducidas sobre todo por la interacción entre fármacos, por ejemplo, los inhibidores de recaptación de serotonina, los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿no? Los IMAO, y también fármacos que van a aumentar la síntesis de serotonina, por ejemplo, las anfetaminas, cocaína, ¿no? ¿Qué síntomas van a producir en el paciente? Sí, a nivel del sistema nervioso autónomo, hipertermia, ¿no? Sudoración, midriasis. A nivel neuromuscular, clonus, hiperreflexia, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, el paciente puede presentar confusión, agitación, excitación, ¿no? Y para su diagnóstico se emplean, ¿no? los criterios de Hunter, que es el gold estándar, donde el paciente puede presentar clonus espontáneo, inducible, ocular, ¿no? Y también puede presentar temblores, diaforesis, agitación y alteración de sus funciones vitales, ¿no? Y para poder diagnosticarlo, el paciente debe estar consumiendo algún fármaco inhibidor de la captación de serotonina y presentar algunos de estos síntomas que he mencionado. Bueno, estos criterios Hunter fueron definidos durante 3 décadas hasta llegar a la conclusión y el gold estándar, ¿no? Teniendo, ¿no? un 97% de sensibilidad y un 84% de especificidad para el síndrome serotoninérgico. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es una imagen, ¿no? Donde se resume cómo se produce el síndrome serotoninérgico, ¿no? En el paciente. El triptófano se convierte, ¿no? en 5-HTP para luego convertirse en serotonina. Si observamos en la imagen, la serotonina es envuelta, ¿no? por un transportador, que es el transportador vesicular de la monoamina tipo 2. Este proceso se da en la neurona presináptica y se activa a través de un impulso eléctrico dependiente de calcio y posteriormente se libera por exocitosis hacia la neurona postsináptica, como observamos, uniéndose, ¿no? al receptor 5-HT. Luego sufre dos procesos. O se recicla y a través de la recaptación de serotonina por el transportador SERT, o se metaboliza por los MAO. Y como observamos en la parte rojita, el síndrome serotoninérgico se va a dar a este nivel, ¿no? Donde van a actuar los inhibidores de recaptación de serotonina, los antidepresivos bicíclicos, por ejemplo, provocando más acumulación, ¿no? de serotonina en ese nivel. Es ahí donde se produce el síndrome serotoninérgico, ¿no? También se puede producir la inhibición de la recaptación, como mencioné, bloqueando el SERT, o también aumentando la liberación de serotonina, ¿no? Por ejemplo, con los medicamentos, las anfetaminas, puede producirlo también la cocaína, ¿no? También se va a producir una inhibición del metabolismo de serotonina, ¿no? Por los IMAO, y el resultado final es que aumenta la serotonina en la sinapsis, y esto sobreestimula los receptores 5-HT, y por eso es que aparece el síndrome, la toxicidad serotoninérgica, ¿no? Hay escasos o nulos casos reportados si es que este síndrome se da solo por un fármaco, así sea con una dosis alta, sobre todo es cuando hay una interacción, ¿no? entre diversos tipos de fármacos que produzcan un aumento de serotonina en la sinapsis, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones del artículo, tenemos que la depresión respiratoria constituye la forma más grave, ¿no? y determinante de la toxicidad por opioides, siendo la principal causa de mortalidad,
y morbilidad, ¿no? Es un efecto dosis dependiente que exige una monitorización estricta durante el uso clínico. También la liberación de histamina inducida por opioides como morfina, codeína y meperidina pueden generar hipotensión, prurito, ¿no? Pero rara vez, tal vez, anafilaxia o compromiso respiratorio grave, ¿no? Algunos opioides poseen actividad serotoninérgica significativa y pueden desencadenar síndrome serotoninérgico, ¿no? Especialmente cuando se combinan con antidepresivos o IMAO, ¿no? Tramadol, meperidina, y estos activan los receptores 5-HT, ¿no? Aumentando así el riesgo de toxicidad serotoninérgica, ¿no? Y finalmente, ¿no? La variabilidad interindividual en la respuesta a los opioides contribuye significativamente al riesgo de toxicidad, ¿no? Especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, pacientes con insuficiencia renal, hepática y metabolizadores ultrarrápidos, que suelen ser sobre todo pacientes pediátricos. Y esas condiciones van a amplificar, ¿no? Los niveles asmáticos del fármaco y aumentar así la probabilidad de depresión respiratoria y eventos adversos graves. Gracias. Bien, doctoras, agradezco su presentación. No hay tiempo para más, doctores. El doctor Rúa ya está en el otro link esperándolos. Por mi parte, concluimos la sesión y por favor pasen lo más pronto posible al link de la clase de doctor Rúa para concluir la jornada. Muchas gracias, doctores. Hasta la siguiente semana. Ocho. Muchas gracias. Buenas noches con todos.